A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien, estas son las tareas que les dejé para el estudio de esta semana. Así que obviamente, como dijimos, va a estar dedicada a las instrucciones de división. Son dos, para enteros sin signo y entero con signo, y que implementan en el procesador, ¿sí?, los operadores aritméticos de división en los lenguajes de alto nivel, el operador aritmético de división y el operador aritmético del resto de la división, o sea, el módulo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces empezamos. A ver. No está. Vamos a... división. Bien, dijimos en la anterior clase al finalizar, entonces, que a diferencia de las operaciones suma, resta o multiplicación, obviamente la división genera dos resultados. Todos sabemos un cociente y un residuo o resto. Tenemos el dividendo, dividimos entre lo que se llama el divisor. La división produce un cociente y un residuo. Además, ¿sí?, el dividendo siempre debe ser mayor que el divisor. Por ejemplo, en este caso, si el divisor es de 8 bits, n igual a 8, entonces el dividendo debe ser de mínimo de 16, o sea, el doble, ¿no? Y el cociente tiene el mismo tamaño que el divisor, lo mismo que el residuo. Luego dijimos también que el divisor no puede tener el valor 0, obviamente, porque tendríamos una división entre 0. La división no es conmutativa y la división puede generar un overflow. Esto lo vamos a ver debido, hemos dicho, a la arquitectura del procesador. Es decir, no es que la división en sí produzca un overflow. Bien. Ok, señores. Entonces ahora vamos a ver los formatos de la división. Bien, acá los tenemos. Sí, igual que en la multiplicación podemos tener diferentes formatos. Estos son los formatos. Bien, el formato más pequeño, ¿ok?, es cuando el divisor es del tamaño de 1 byte. Entonces, fíjense acá, señores, ¿sí?, ¿dónde debemos colocar el dividendo? Esto debe estar fijo. Es muy parecido a la multiplicación, ¿sí? El dividendo lo tenemos que colocar sí o sí en el registro A. Y obviamente, como ven acá que está en escala, ¿sí?, el dividendo es de el doble del tamaño del divisor. ¿Sí? Por ejemplo, como vemos acá, si el divisor es de 8, el dividendo es de 16. En otras palabras, tenemos que colocar el dividendo en el registro AX. ¿Ok? AX. El divisor, igual que en la multiplicación, muy parecido, tenemos mayor libertad
puedo tomar otro registro, obviamente que no sean estos, de 8 bits, un byte, o una variable de memoria. Ahora, mucho cuidado con el resultado de la división. Como dijimos, obviamente la división me debe producir dos resultados. ¿Okay? El cociente se los va a devolver el procesador en el registro AL, que es del mismo tamaño del divisor, 8 bits, un byte, y el residuo, reminder, el residuo o resto de la división, ¿sí? Lo van a encontrar en el registro AH. Ok, a ver, empecemos por acá. Vamos a ver un primer programita, muy sencillo. A ver, entonces tenemos... Bien, a ver, señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un programa que divida 251 decimal dividido 12. Supónganse que nos piden hacer una división de 251 dividido 12. 251 es el dividendo, 12 es el divisor. Entonces, obviamente, podemos usar el primer formato. ¿Ok? 251 cabe perfectamente en AX. ¿Sí? Y 12 también cabe en un registro o una variable de memoria de 8 bits. Entonces vamos a usar este primer formato que es el más pequeño. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces el programa? Muy sencillo. Move a X251. Okay, el dividendo 251 lo vamos a copiar en AX. ¿Por qué? Porque es obligatorio, ¿no es cierto? Tiene que estar en AX. Hemos hecho esto. Ok, a continuación el divisor. Bueno, acá hemos dicho, tenemos mayor libertad. Tiene que ser la mitad, ¿no? El divisor es la mitad del dividendo, por ejemplo, CL, y le copiamos en modo inmediato 2. Ya está, estamos listos, tenemos los dos operando, dividendo, el divisor en un registro de 8. Ahora vamos a hacer la división. Y entonces, señores, esto es muy parecido a la multiplicación. Como el dividendo está implícito, que está en el registro A, basta especificar dónde hemos puesto el divisor. En este caso en CL, entonces muy parecido a la multiplicación, basta decirle div CL. ¿De acuerdo? Ok, div si estamos dividiendo entero, en este caso sin signo. Ok, ahora veamos dónde queda el cociente. Si ustedes lo hacen a mano la división con una calculadora, el cociente es en decimal 20, en hexa 14. ¿Okay? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ok, según el formato en el registro AL y el residuo en AH. Entonces, vamos a encontrar 14 en hexa, en AL, y el residuo es 11, que es B, obviamente, en hexa, y lo vamos a encontrar entonces en el registro AH. Ok, estos son los dos
resultados entonces de la división, cociente y residuo. A ver, lo vemos entonces. Es este de acá. Bien, vamos al comienzo. Bien, voy a cargar entonces el dividendo en AX, obligatorio, dijimos. AX es obligatorio entonces. Ok. Ahí está, AX, el dividendo. Ahora el divisor, que es la mitad, el tamaño. Ahí está, el 12, C. Entonces tenemos dividendo y divisor. Ahora fíjense dónde me va a aparecer los resultados. Voy a efectuar la división. Ok. Y la división, como dijimos acá, ok, me va a producir entonces 14 en AL. Ahí está, señores, 14. Ok, y además, ¿qué más? En AL, perdón, en AH tendríamos que encontrar el residuo, ¿no? En AL el cociente y en AH el residuo. El residuo es B, si quieren 0B. Okay. Eso lo tendríamos que encontrarlo en AH. Y efectivamente ahí lo tenemos en 0B. Okay. Entonces, señores, hay que acostumbrarse un poquito a esto, es decir, dónde vamos a encontrar el cociente y dónde vamos a encontrar el residuo, ¿no? En este caso, en AL el cociente, en AH el residuo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, bueno, vamos a seguir entonces con otro ejemplo. Supóngase que yo quiero hacer esta división, siempre de enteros sin signos, ¿sí? 5.147, okay, dividido entre 300. ¿Puedo usar el mismo formato anterior o no? ¿Alguien? ¿Puedo usar el mismo formato? Nadie. Hay que cambiar. Creo que no. No. ¿Por qué? No. Porque el divisor tiene que caber en un Word. Darwin, muy bien, señor. No podemos usar ya el mismo formato, fíjense el por qué. 5.143 cabe perfectamente en AX. ¿Sí? Sin signo, si se acuerdan, el mayor número es 65.535 de sobre entonces. Pero el cociente ya no cabe en 8 bits. El mayor entero, ya saben, es 255. Y acá estamos hablando de 300. Entonces voy a usar, tengo que sí usar este de acá, por ejemplo, donde el divisor, por supuesto, ya cabe en un registro de 16. ¿Ok? Bueno, señores, y acá empiezan un poquito los dolores de cabeza con la división. A ver, veamos, ¿qué me dice el formato? El problema acá de la división
es que el dividendo tengo que colocarlo en dos registros diferentes. No deja de ser engorroso. Y cuando el procesador realice la división, estos dos registros concatenados, como lo ven acá, lo toma como el dividendo. En este caso el dividendo es el doble, 32, ¿no? 16 y 16, 30. Bien, ¿y dónde vamos a encontrar el cociente, que es de 16, del mismo tamaño que el divisor, en AX? Y el residuo en otro registro que es el de X. Ok, bien engorrosa entonces la división. Veamos entonces cómo haríamos el programa usando este formato. Bien, acá lo tenemos. Voy a copiar en AX el divisor. Perdón, el dividendo, 5.147. Esto todo lo estamos haciendo en modo inmediato. 5.147. Entonces lo vamos a copiar en AX. Hemos dicho que cabe de sobra, ¿no es cierto? Obviamente. Pero acá tengan cuidado. ¿Qué pasa con el registro de X? El registro de X puede contener cualquier valor previo. Entonces hay que asegurarnos de qué cosa. Okay. Hay que asegurarnos de limpiar el registro de X. ¿Sí? Si no va a tomar de X y AX con otro valor y no va a ser el dividendo, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, yo he cerrado el registro. Cuidado que si no hacen esto y de X tiene otro valor, el resultado no es correcto. Bien, el dividendo en cualquier otro registro de 16, por ejemplo, CX. Entonces ahí tenemos el divisor en AX de X, el dividendo en CX y luego le decimos dividido. ¿Okay? Si nosotros hacemos la división, vamos a encontrar un cociente de 17 decimal, que lo vamos a encontrar, bueno, en hexa lo vamos a encontrar, como dice el formato, en AX. ¿Okay? Y el residuo, que es 47 en decimal, ¿ok? Lo vamos a encontrar en DX. ¿Ok? A ver, veamos. Entonces, vamos a cargar la parte baja del dividendo. Acá lo tenemos. Ok. Pero justamente, si yo no hago esto, fíjense lo que hay en DX ahorita. Hay un valor previo que no nos interesa, por supuesto. Si yo lo dejo así, cuando realicemos la división, ¿qué va a tomar como valor del dividendo? Va a tomar U14E0141B, que no es nuestro valor, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, esto tenemos que colocarlo en cero. Ahora sí, el resultado es correcto. Del dividendo 0,000,141. Bueno, estos son los problemas de la división. Okay.
Ahora cargo el divisor, bueno, en otro registro, este de acá. Ahora fíjense dónde me va a aparecer el cociente y el residuo, como hemos dicho. Me van a aparecer en dos registros distintos. Ahí está, señor. En AX 11. ¿Sí? Dijimos acá que en AX me aparece 11, que es 17. Y me tiene que aparecer 002F, ¿dónde? En DX. Ahí lo tiene. Cociente, residuo. Que es lo que dice acá, ¿no? Cociente, residuo. ¿Ok? Bueno, y esto recalca también, no podemos hacer todos los casos, recalca también cuando querramos dividir dividendos más grandes. Por ejemplo, un dividendo que tenga 64 bits. Pero desgraciadamente el dividendo está en dos registros diferentes. La parte baja en EAX tiene que estar y la parte alta en EDX. ¿Okay? El divisor, bueno, puede estar en cualquier otro registro o variable de memoria. Y lo mismo que acá, recalca lo mismo. El cociente en EAX y el residuo en el registro D, o sea, en EDX. Y por último, en nuestro procesador podemos hacer ya una división bastante grande, donde el dividendo, ¿sí? ¿De cuánto va a ser? De 128. 128, por lo tanto el divisor va a ser de 64, cualquier registro de 64 memoria. El resultado, el cociente lo vamos a obtener en RAX y el residuo en RD. A ver, veamos un caso. Esto está mal. Bien, supóngase que quiero hacer esta división. Quiero hacer la división de este número, que de paso es el mayor número sin signo, el mayor entero sin signo que puedo almacenar en un registro de 64. Que, por ejemplo, RAX, ¿sí? Bien, entonces dijimos, esto tengo que colocarlo en RAX, pero cuidado, RDX tengo que colocarlo en 0. Bueno, ok, el divisor, por ejemplo, que sea este de acá, y obviamente tiene que estar en un registro de 64, por ejemplo, el registro R6. Ahora, rehacemos la división y ¿dónde me va a aparecer el cociente? Según el formato, en RAX, que es 3 en este caso el resultado. Okay. Y el residuo, que es todo esto, me va a aparecer en RDX. Ok, veámoslo entonces. Bien, como ven, ese es el mayor número en 64 bits, puro F, puro 1. Bien, ahora fíjense lo que hay en RDX, no nos interesa, esto tenemos que colocarlo en 0. Bien, el divisor, por ejemplo, en RCX es este de acá. 4 seguidos de puros ceros.
Ok, ahora dividimos y fíjense bien dónde me van a aparecer los resultados. Ahí está. El cociente es 3, me aparece acá. Y el residuo es todo. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas, dudas? Nada. Bueno, vamos a pasar ahora a algunos ejemplos. Acá se complica aún más la división de enteros con sí. Ok. Una cosita. Supóngase que quiero hacer esta división. Esto está en decimal. ¿Sí? Ok. Este va a ser el dividendo. Quiero dividir A entre B. Bien, estos son sus valores en hexa. Entonces voy a tener que usar este formato de acá, ¿no es cierto? Este formato de acá. Bien. Entonces, ¿cómo se hace? Para que vean que no siempre el registro D tenemos que colocarlo en 0. ¿Por qué? Por ejemplo, este valor de acá no cabe todo en EAX. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la parte baja en EAX. Y lo que queda, la parte alta, ¿okay? Lo copio en EDX para que tenga todo el dividendo. ¿Sí? En este caso no es que voy a poner EDX en 0 porque mi dividendo no estaría completo. Entonces cargo la parte baja. Okay. Acá se ve claramente esta parte baja. Lo voy a cargar en EAX según me dice el formato. Y la parte alta, que es esta de acá, va a ir en EDX. Por lo tanto, no todo, no voy a poner XOR EDX, no EDX para ponerlo en 0 en este caso. Antes, ¿por qué poníamos en 0? Bueno, porque el dividendo eran bastante pequeños y cabían, por ejemplo, en EAX. ¿Sí? Y no tocábamos la parte alta, entonces había que colocarle en 0. Pero en este caso, en que el dividendo es bastante grande, entonces tenemos que hacer esto. A ver, veamos entonces cómo trabaja esto. Bien, acá están como siempre en la 40, 30, 10. Okay. Bien, en la 40, 30, 10 tenemos, ¿qué cosa? Ok, tenemos todo esto. Hemos definido la variable A nivel de 4. Sí, 64 es todo esto. Cuidado que esto queda almacenado en Little Endian y si lo vemos es esto. Ese va a ser nuestro dividendo y la variable B obviamente va a ser la mitad. El divisor es siempre más pequeño, la mitad. Es este de acá, 1, 1 es 1, etcétera, etcétera, y lo encontramos. Ok, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dividir todo esto entre esto. Bien, nos ubicamos al comienzo. Bien, y lo que hago es irme a la 40, 30, 10 y voy a cargar el registro
EAX, pero siendo el registro EAX de 32, solamente me va a cargar ese pedazo. Ahí lo tenemos. A 9, 4A, 26. Nos falta cargar el otro pedazo en ED. Ahí está, señores. El otro pedazo. Ok, ahora sí, el procesador tiene el dividendo completo. El dividendo completo está en EDX seguido de EAX. Bueno, el divisor lo vamos a cargar, por ejemplo, en EDX. Ok, ahí está. Ahora, ¿dónde me va a aparecer el resultado? Ahí está el resultado, señores. Ok, el cociente, esto está mal escrito, me va a aparecer, como dice el formato, NAX, está, NAX y el residuo en el X, ¿de acuerdo? Entonces veámoslo si es cierto. El cociente es 1A0A. Ahí está, señores, 1A0A. Pueden comprobarlo con una calculadora y el residuo es este. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, ¿No? sí, disculpe, Sí. ¿se puede hacer división también con un número inmediato y con un registro? No acepta números inmediatos en la división. El formato no acepta inmediato. El formato que vemos acá, que esté de acá, donde dice operando 8, operando, etcétera, etcétera, solo puede ser o un registro, como en estos casos, ¿sí? Registro, ¿ya? O una variable de memoria, ¿de acuerdo? Entonces yo no podría poner acá, si esa es su pregunta, acá dividir entre este número en modo inmediato. No sé si está claro o era otra su pregunta. Sí, era eso, gracias. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, vamos ahora a peor todavía. Vamos a hacer algunas divisiones de enteros con signo. Y acá la cosa se complica aún más. Bien, veamos algunos ejemplos de división con signo. Los formatos son los mismos, obviamente. Son los mismos, lo que cambia, obviamente, es la instrucción de división. Tenemos que usar IDIV, ¿no? Bien, a ver, veamos. División con signo. A ver, señores, agárrenme papel y lápiz y ustedes me van a decir lo siguiente. A ver, hagan la división de quiero dividir menos 95 dividido 12. Díganme, es bien pequeña la división. ¿Cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? ¿Alguien? Menos 95 es el cociente, más 12, pero menos 95 es el dividendo,
más 12 es el divisor. Obviamente estoy usando, los números son muy pequeños, estoy usando este formato. ¿Cuánto es, señores? ¿Quién me dice en decimal cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? El O ya se han cociente es olvidado. menos 7 y el residuo 11. A ver, cociente Oscar, menos. perdón de nuevo, que el cociente, ¿cuánto? ¿Me puede repetir la respuesta? ¿El cociente cuánto era? ¿O cuánto es? Menos 7. Ya, menos Menos 7. 7. El residuo, 11, sí. 11. Perfecto. Ok, acá hay una respuesta, veamos. Entonces, como todo el mundo sabe, si yo multiplico el cociente por el divisor y le sumo el residuo, obtengo el dividendo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, lo voy a hacer. Háganlo ustedes. 12 por menos 7. 7 por 2, 14, va 1, sería menos 84. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora le sumo el residuo. Huepa, pero acá tengo un problema. Ok, el residuo sería entonces 73. Algo anda mal porque tengo menos 73. ¿Quién me dice? Ya, el señor me dijo cociente menos 7, residuo 11. Entonces yo multiplico menos 7 por 12, que es el divisor, le sumo el residuo y tengo que obtener el dividendo, ¿no es cierto? Lo sabemos desde el colegio. Sin embargo, si yo multiplico menos 7 por 12, obtengo menos 84, ¿no es cierto? Y si le sumo 11, que es el residuo, obtengo menos 73. Que ese 73 no es menos 95, ¿no? ¿Quién me dice? Sería menos, el residuo menos Menos 11 11. sería. Muy bien, Patton y Jorge. Ok, muy bien, señores. El residuo es menos 11. Si el residuo es menos 11, al multiplicar 12 por menos 7, obtengo menos 84. Le sumo el residuo, pero dado que el residuo es negativo, entonces 4, 1 son 5, 8 y 1, 9. Menos 95. Perfecto. Ahora sí, señor. Entonces, veamos si es cierto. Acá lo tengo. Sí, señores, acá dice, produce menos 7 en decimal, bueno, como cociente, que sería F9 en complemento 2. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En AL. Okay. Y luego menos 11 decimal, que es F5 en complemento 2, como residuo en H. Veamos si es cierto que obtenemos menos 11 y no más 11. A ver, lo ejecutamos. Este de acá. Es este de acá.
Ok. Bien, veamos qué me dice el procesador entonces. Move a X según este formato. Estamos usando este formato. En AX voy a entonces a copiar el dividendo. Y como es negativo menos 95, obviamente en complemento 2 pueden ver es FF1. Ahí está, FFA. Ok, ahora el divisor. El divisor es positivo, es C, es 12. Ahora fíjense bien dónde me van a aparecer los resultados, a ver si estamos en lo correcto. Ejecutamos la división, ahí está, señores. F9. F9 en complemento 2, señores, compruébenlo, es menos 7. Y en AH vamos a encontrar el residuo. El residuo es menos 11. Un poco, ¿sí? Engorrosa la división. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hemos dividido menos 95 entre 12. Obviamente estamos en divisiones con signo, por ejemplo, por eso uso IDIF. Pero el formato es el mismo. A ver, señores, una cosita. IDIF. A ver si nos acordamos, señores, de... hay complicaciones en la división, como dice acá, de entero con signo. Es que también tenemos que fijar qué cosa, el signo del residuo. Acuérdense, hay un micrófono abierto por ahí. Acuérdense que acabamos de decir, si yo multiplico el cociente por el divisor, le sumo el residuo, tengo que encontrar el dividendo. Hace un momento encontramos que el cociente era menos 7, el divisor era 12, multiplicamos menos 84, le sumábamos el residuo, que la respuesta correcta era menos 11, menos 84 menos 11 es menos 95. Entonces, señores, tenemos estas 4 posibilidades. Positivo, positivo. Negativo, positivo. Cociente positivo, perdón, dividendo positivo, divisor negativo, negativo, negativo. Entonces, fíjense que nuestro caso vendría a ser este de acá. ¿Se acuerdan que el cociente era menos 95, el dividendo era menos 95, el divisor era positivo más 12, y ambos, sea el cociente que el residuo, eran negativos. Este era menos 7 y este era menos 11. Bueno, acá tiene unos ejemplitos que los podemos comprobar. Entonces tenemos los 4 posibles. Cuando sea el dividendo, el divisor son positivos, el cociente es positivo y el residuo es positivo. Esto es lo que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Este es el que acabamos de ver. Ok, si el divisor es negativo, el cociente es negativo, pero el residuo es positivo.
podemos comprobarlo acá. Positivo, ¿no? La respuesta es correcta. Y por último, si ambos son negativos. Ok, si ambos son negativos, el cociente es positivo y el residuo es negativo. Bien, entonces no se olviden de eso, hay que acordarse cuando hagamos divisiones con signo, podemos tener alguna de estas posibilidades, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, señores. A ver, ahora. ¿Quién me dice? A ver, hagan entonces segundo ejemplo, menos 5.147 dividido entre 300. ¿Podemos usar el mismo formato o no? No. No. Obviamente que no, porque es muy parecido al de antes. ¿Sí? Si mi divisor es de 300, no cabe en un registro de 8 bits. El máximo es 255, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar esto. Sí, ya no puedo usar esto porque el divisor no me cabe acá, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a usar este formato. Y acá las cosas se complican todavía un poco más. A ver, primero, a ver, díganme, lo pueden hacer con papel y lápiz, no está. ¿Cuánto es el resultado de esa división? Menos 17 el cociente y el residuo menos 47. Eric Patton, ok, menos 47, sí, a ver, acá hay una respuesta. Fíjense que los signos son los mismos que en el anterior, porque el cociente, perdón, el dividendo es positivo y el negativo y el divisor es positivo. Entonces, que usted me haya dictado que ambos son negativos, me parece que está bien. Produce menos 17, perfecta su respuesta, que sería FFEF, porque me va a aparecer en AX. Estamos usando este formato, ¿no? Y me dictó, perfecto, menos 47, muy bien. Menos 47 es el residuo, en complemento 2 es este, que tendría que aparecerme en D. Ok, pero acá, señores, hay un grande problema. A ver, veamos primero. Vamos a seguirlo a ver si. Perdón, antes de eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan? Vamos a volver atrás un ratito. Ok, ¿se acuerdan? Vamos a hacer esta misma división. La primera que hicimos. Ok, pero ¿qué tal si a un programador se le ocurre hacer lo siguiente? Move AL como menos 95. Cabe perfectamente en AL. A un programador se le puede ocurrir
Porque acá que hicimos, acá copiamos en AX. ¿Sí? Bueno, pero a un programador se le puede haber ocurrido de copiar menos 95 en AL, solamente en AL. Menos 95 está dentro del rango, el menor número es menos 128 y lo sabemos, entonces todo está bien. Pero señores, entonces, ¿cómo queda? Y acá lo tenemos. Okay. Perfecto. Pero al hacer la división, el procesador va a tomar ¿qué valor? Va a tomar todo esto, ¿no? AX. Y está mal esto. La parte alta, AH, quedó con algún valor previo. Entonces, este no es el dividendo. Ok. ¿Y qué hacemos, señores? Rellenamos con 0 como lo acerábamos cuando era sin signo. ¿Podemos acerar eso o no? Podemos decir sort AH, AH para colocarlo en 0. Sí, se puede. No creo, no se puede. ¿Por qué? Porque me cambiaría el número, ¿no? Si el menos 95 es A1. Ok. Y yo le digo ahora, sort AH, ¿cómo me queda? ¿Cómo me quedaría? ¿Sí o no? Pero este es un número positivo. ¿Cómo se extiende un número negativo para que no cambie? Acá lo tienen. Esto creo que lo hemos visto. Hay que replicar el bit de signo. Bit de signo es 1, obviamente, negativo, menos 95, hay una A acá. Entonces, en AH yo tendría que rellenarlo con puro 1, que sería FF. Estos señores de acá sigue siendo menos 95, igual que este de acá. Entonces, señores, cuidado, esto es muy común. Si yo tengo un entero sin signo y quiero aumentar su tamaño, ¿qué hago? Bueno, si es sin signo no hay ningún problema, relleno con 0 y el número no cambia. Pero cuidado con los enteros con signo. Si el número es positivo, ¿puedo rellenar con ceros? Obviamente que sí, porque el número sigue siendo positivo. Pero si es negativo, yo no puedo rellenar con 0 porque me cambiaría el valor, el signo del número. Okay. Esto lo podemos ver entonces acá. Bueno, entonces para complicar más todavía las cosas, tenemos estas 4 nuevas instrucciones que solo se usan para la división, que las vamos a ir viendo. Okay. La primera es convierte by a word, extiende lo que hay en AL en AH, que es lo que nos interesa en este momento. Convierte word a doble, extiende a X, a DX para formar el dividendo en caso de la división. Convierte doble a quad, a X, a DX, y convierte a quad a octa words, ¿sí? 8 words. Ok, veámoslo en este caso y la próxima clase. Entonces, fíjense lo que tengo que hacer. Sí, he copiado en AL. Ahora, ¿cómo queda H? Ustedes lo están viendo que acá hay una basura.
Entonces, este número lo tengo que extender a h para tener el dividendo. Y acá está, señores, cómo se usa esa instrucción. Convierte byte, esto está a nivel de byte, a un word. O sea, en este caso a AH. Entonces lo va a rellenar con puros 1 y tendría que quedar de esta forma. Veámoslo. Ahí está, señores. FF. Esto es lo mismo que esto de acá. Ahora sí, el dividendo es correcto. Bueno, el divisor y el resultado queda en eso. En la próxima clase volveremos sobre esto para finalizar entonces la división. ¿Okay? Dos cositas, si no hay preguntas, no se olviden el próximo miércoles tendremos también un pequeño práctico. Señores, no se olviden de ver el cronograma de exámenes que está publicado acá en el Moodle. También creo que se lo he puesto acá. Cronograma de exámenes. Okay. La próxima semana vamos a tener el primer parcial. No se olviden de ver también en normas del curso la evaluación. Okay. Y por último, les he dejado acá unos ejercicios que pueden ir haciéndolos. ¿Sí? Pueden también ver con el ayudante. ¿Sí? Una serie de ejercicios está en este documento en Word. Bueno, por ahora, si no hay preguntas o dudas, terminaríamos. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿No? Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto al parcial, ¿solamente lo vamos a tomar como los prácticos, solamente con ejercicios nomás? ¿O igual lo vamos a dar en hojas sí, como...? dado la, digamos, que no podemos hacerlo en forma presencial, entonces el parcial va a ser solo un parcial de programación. ¿Ok? Porque la parte teórica, tomarlo es un problema por muchas razones. Entonces, creo que en el cronograma ustedes van a ver solo hay una fecha. Generalmente cuando el curso es presencial, yo tomo dos exámenes, ¿sí? Un teórico, con papel y lápiz, y uno de programación en el laboratorio. Acá solamente vamos a tomar un laboratorio. Entonces, muy parecido a lo que estamos haciendo. Por eso nos hemos ejercitado con los prácticos. Es exactamente lo mismo, quizás un poquito más largo, pero nada más. ¿Okay? No se olviden que ustedes están con libro abierto, ¿no? Tienen todo a disposición en su casa, ¿no? ¿De acuerdo, señor? ¿Otra pregunta, duda? ¿No? Bueno. Entonces nos veremos el día miércoles, terminaremos un poquito la división y tomaremos entonces el práctico. Bueno, señores, hasta luego, gracias. Hasta luego. Voy a finalizar. Hasta luego.